Hola a todos, en esta serie La vida de Jesús debemos recordar que hubieron momentos decisivos donde Jesús reveló su identidad a sus discípulos y estos se llevaron a cabo en lugares geográficos bien particulares, especialmente fuera de los confines de Galilea, Judea o Samaria, es decir, esta revelación de su identidad se dio en territorio gentil, y con gentil nos referimos a regiones que no pertenecen geográficamente a Israel, como lugares como Tiro, Sidón, Cesarea, que significa dedicada al César, y Decápolis, que era una federación de 10 ciudades, de ahí viene Deca, 10 y Polis ciudades, de ahí viene la palabra Decápolis. En este contexto reflexionaremos en el día de hoy. Jesús revela su identidad. El Evangelio de Marcos nos va a relatar lo siguiente en el capítulo 7, versículo 24. Jesús partió de allí y se fue a la región de Tiro, entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Para quienes le interesa la geografía, estos pasajes no pasan desapercibidos. Jesús parte de sectores judíos y va a regiones gentiles, como ya lo hemos mencionado, que no pertenecen al pueblo de Dios geográficamente. Y se especulan varias razones por las cuales Jesús fue a estas regiones. La primera es para predicar el evangelio a los gentiles, pero esto queda refutado por la cita de Marcos que hemos leído, porque Marcos nos dice que no quería que nadie lo supiera. La segunda razón tal vez era para encontrar privacidad y descanso, y parece ser que tampoco es la razón de ir a estas regiones. Lo tercero es para evaluar su propio ministerio fuera de su propia comunidad. Y lo cuarto, para huir de las amenazas de Herodes. Pero según Lucas, capítulo 13, versículos 31 al 35, Jesús no le tiene miedo a Herodes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús se va a estas regiones solo con sus discípulos? Una razón fundamental es para enseñar a sus discípulos y para prepararlos para lo que viene. Y aquí me permito una reflexión. ¿Cuántas veces Dios nos hace vivir momentos separados de la familia, amigos o iglesia para enseñarnos las más grandes lecciones de la vida? Usted tal vez se pueda estar quejando que está solo o que está sola, que nadie lo llama o que nadie lo visita. Y no quiero justificar que no se haga, pero también piense que a veces Dios nos permite vivir esos momentos solitarios para que aprendamos a depender solo de Él, para que fortalezcamos nuestra confianza en su compañía o para meditar también acerca de nuestra propia vida. Esos momentos son para examinarnos a nosotros mismos delante de Dios en relación a muchas situaciones de la vida. Fue en Cesarea de Filipo donde las percepciones de los discípulos respecto a la identidad de Jesús comienzan a ser más claras. Fue en esos lugares alejados donde Jesús le manifestó a sus discípulos lo que vendría. Él no pretende que sus seguidores tengan la misma opinión de su persona que la que se especula en las calles. Es en este contexto la famosa pregunta de Jesús a sus discípulos. Si las personas tienen una opinión propia de quién es Jesús ahora, ¿qué opinan sus propios seguidores de quién es Él? Ellos le habían observado,
habían aprendido y habían compartido personalmente con Jesús. La pregunta es, ¿qué habían aprendido? ¿Eran capaces de ver más allá de sus propias ideas de cómo sería el Mesías? ¿Podrían dejar sus propios prejuicios para aceptar que realmente el Mesías no será un guerrero, sino un siervo sufriente que tendrá que padecer y morir en la cruz? La confesión de Pedro, tú eres el Cristo según Marcos o el Cristo de Dios según Lucas, era un reconocimiento abierto y verdadero de quién realmente es Jesús. Él les dice en este momento que no lo dijeran a nadie, pues esto suscitaría ideas erróneas o expectativas equivocadas entre el pueblo, pues el concepto de Salvador que tenía el pueblo difería mucho de la salvación que Él traería por medio del amor y no de la espada. Y quiero decir lo siguiente, que podamos mirar la cruz no como una tragedia o una derrota, sino que la veamos como la más grande muestra de amor que puede vencer los más grandes miedos y temores. La cruz y el sufrimiento no es el fin, es el lugar donde nuestras expectativas mueren para dar lugar a la vida de Dios. ¿Qué reflexiones finales nos deja el devocional en el día de hoy? Debemos preguntarnos, ¿qué hemos aprendido de Dios en este año? ¿Tenemos la misma percepción de quién es Él? Mucho hemos vivido momentos solitarios como los discípulos, también alejados físicamente de la comunidad de fe. Entonces, es momento de hacer un autoanálisis delante del Señor y preguntarnos, ¿qué creo del Señor? ¿Mi opinión es la misma que tienen las personas de la calle? ¿Tengo claro a esta altura quién es Jesús? Sería muy interesante que usted nos pudiera comentar cuánto ha crecido en su fe, lo que ha aprendido, en qué ha cambiado su opinión y experiencia acerca de quién es Dios y cuál fue el momento o la decisión decisiva que hizo que usted cambiara. Lo más maravilloso que nos puede haber pasado en esta pandemia es que a pesar del encierro supimos aprovechar el tiempo, estar más con la familia, leer más la palabra, escuchar más predicaciones, ser más empático en el prójimo, dar más, preocuparme cómo están los demás, es decir, un cambio radical de cómo vivimos nuestro cristianismo. Si no hemos cambiado en nada en esta pandemia, realmente no supimos entender los tiempos y los momentos que el Señor nos permitió vivir. Vamos a orar para que podamos examinar nuestra vida y para que la convicción de quién es Dios se afirme cada día más. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque durante este año, Señor, tú nos has ido revelando acerca de tu persona. Y esperamos que realmente nuestra vida vaya cambiando y haya cambiado, Señor. Haya cambiado nuestra percepción de quién realmente eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, en este día a vivir con la convicción de que tú eres un Dios real, verdadero y que estás presente. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano y amigo, como siempre, yo espero que usted siga compartiendo estas reflexiones por las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, WhatsApp, por donde a usted le parezca mejor.
Que tengan el día de hoy una linda jornada y que Dios les bendiga. Nos vemos.